Estamos en una serie del libro de los jueces y hoy vamos a hablar del poder de Dios en medio de la debilidad. El poder de Dios en medio de la debilidad. Y voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Jueces capítulo 3 y voy a leer del verso 12 en adelante hasta terminar el capítulo. Jueces capítulo 3 del verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor de Jehová. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y Amalec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahot se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahot vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahot dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahot alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también hasta la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y le salieron los excrementos. Entonces salió Ahot al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí, las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo, y dijeron: sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Ahot, verso 29, había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos. Habían escapado hasta Seirat, y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos, y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso, tuvo paz por 80 años. Después de Ahot vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque toda tu escritura es viva y útil, Señor. Y hoy la historia de Ahot y de Sangar, Señor, que renueve nuestro corazón para ver cómo tú obras, Señor, en medio de lo que el mundo desprecia, Señor. Que tu palabra sea viva hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en nuestro segundo y tercer juez del libro de los jueces. Hemos visto la semana pasada a Otoniel, un gran guerrero, un libertador. Hemos iniciado la serie en las introducciones del capítulo 1 y capítulo 2, hablando de la decadencia de Israel y cómo Israel se había entregado a servir a dioses ajenos, a ídolos, y habían olvidado al Dios de los padres.
La semana pasada con Otoniel vimos que Dios tiene control soberano de todo y que nuestros corazones son olvidadizos y necesitan confiar siempre recordando la fidelidad del Señor, recordándonos el Evangelio. El día de hoy meditaremos en el poder de Dios en las situaciones menos esperadas. El poder de Dios aún cuando el mundo piensa que es débil o llama debilidad. Y quiero presentarte el argumento que el poder de Dios es indescriptible. Él usa lo inesperado para ejecutar sus planes, demostrando su poder sobre todo y sobre todos. Y lo vamos a ver en 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es que el fracaso y el pecado entran por intentar ir en contra de Dios y sus mandatos. El segundo punto en el que vamos a meditar es que el Señor Jehová muestra su poder incluso en medio de debilidad cuando escucha el clamor de su pueblo, del verso 15 al 25. Luego vamos a ver que el poder de nuestro Dios es incomparable y no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente, en el verso 26 al 30. Y finalmente vamos a ver que el poder de Dios permanece, en el verso 31. Y empezamos con nuestro primer punto de esta mañana, y es que el fracaso y el pecado del pueblo y de nosotros entra por ir en contra de Dios, el Creador. Verso 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amoc y Amalec, y fue y derrotó a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante Dios. Y esto quiere decir 2 cosas, si ustedes recuerdan, es olvidar al Señor su Dios y adorar a otros dioses. Eso significa hacer lo malo en el contexto de Jueces. Olvidaron al Señor su Dios, y esto no quiere decir una amnesia, si recuerdan, es más bien ese intento de decir: esto es secundario, ahora voy a creer en estos ídolos que pueden proporcionarme las cosas que necesito. Ahora posiblemente eran los dioses de los moabitas a quienes el pueblo de Israel se habían entregado. Entonces Dios, para disciplinar al pueblo y que el pueblo pueda volver a los caminos, Dios levanta a alguien que los va a disciplinar. Así que Dios fortalece a Moab. Una vez más, Dios los ama, Dios quiere que vuelvan, Dios quiere que ellos salgan de esa esclavitud física, pero también espiritual. Porque no solo están subyugados al pueblo de Moab, sino que están subyugados a ídolos que no les pueden dar nada. Podemos ver que la disciplina de Dios es cada vez mayor. En el libro de los Jueces vamos a ver esto, cómo el pueblo va metiéndose en un círculo vicioso que cada vez es más profundo y mayor. Cada vez vamos a ver que Dios es más rígido con el pueblo y el pueblo es mucho más olvidadizo. Con Otoniel ellos fueron esclavizados 8 años. En ese tiempo, en 8 años, ellos recordaron al Dios de sus padres, al Dios de Israel, y clamaron, suplicaron para que los liberte. Y Dios les levantó a Otoniel. Ahora están esclavizados por 18 años. 18 años es el tiempo que ahora están siendo esclavizados, derrotados por Eglón, rey de Moab. Dios no solamente está castigándoles con más tiempo, ellos también no solo están olvidando a Dios por más tiempo, porque sus corazones son más duros. No es que Dios simplemente quiere darles más tiempo, sino que sus corazones son más duros y tardan más tiempo en reconocer a Dios y suplicarle por ayuda. Así que ahora no solamente tienen un enemigo, ahora los moabitas tienen aliados. Ahora los moabitas están unidos a otros 2 pueblos, a los hijos de Amón y los hijos de Amalec. Entonces ahora 3 van a ir en contra de Israel para subyugarlos y para tenerlos bajo su cuidado. Los moabitas, hermanos, tocaron aquello que era preciado para el pueblo de Israel: la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es la ciudad de Jericó.
Y si has leído el libro de Jueces, tienes que saber que Jericó es aquella ciudad que ellos han vencido para entrar a la tierra prometida. Ha sido milagroso, tocaron trompetas, gritaron, dieron vueltas alrededor de la ciudad e inmediatamente los muros cayeron y ellos conquistaron Jericó. Ahora el círculo del pecado, que es cada vez mayor, hizo que ellos perdieran aquel emblemático trofeo que habían ganado en Jericó. Ahora la ciudad de las palmeras, Jericó, era de los moabitas. No tienen de qué jactarse. Han perdido básicamente aquello que más cuidaban, aquello que Dios les había dado. Así que muy posiblemente Jericó ahora era de los moabitas. Han perdido un lugar emblemático, importante para ellos, por haber olvidado al Dios creador y por andar siguiendo a ídolos. El círculo vicioso es cada vez más duro y es cada vez peor. Es por eso, hermano, que el fracaso y el pecado entra cuando tú y yo olvidamos qué es lo que Dios hizo y empezamos a servir a otros dioses. Algunas aplicaciones en este primer punto, hermano, es que el pecado y la idolatría hace que tú y yo nos alejemos más de Dios, que nos olvidemos más de Dios. Y quieres saber, cada vez es peor, cada vez es peor. El ciclo, hermano, es cada vez más engañoso y malvado. Si alguien tú ves que cae visiblemente entre nosotros y de repente ves que ha cometido adulterio, ves que ha pasado por un divorcio, ves que ha sufrido una gran estafa, todo eso ha empezado en un lugar de su corazón hace mucho tiempo. Y es cuando él ha mirado con lujuria a una mujer, es cuando él ha codiciado los ingresos, los bienes de otro. Todo ha empezado en un ciclo pequeño que solo era un pensamiento. Y su pecado, el no llevar ese pensamiento cautivo a Cristo, hizo que eso sea más profundo y más profundo y más profundo. Y es el pecado. Es el pecado, hermano, que es engañoso y malvado. No podemos jugar con el pecado, con tener deleites que nos alejan de Dios, que nos seducen. Eso pasó con Israel. Ellos dejaron al Dios para entregarse a otros dioses que les prometían dar ciertas cosas. Sus ídolos. Hermano, necesitamos ver que Dios debe ser lo primero y todo en nuestra vida. Él debe ser el centro absoluto, Él debe ser el todo. Porque a veces creemos que Dios es primero y de repente por atender lo segundo dejo lo primero. No, hermano, Dios es todo. Corrigiendo mi frase de Dios es primero. Dios es todo. Hermano, la comunidad que Dios ha puesto, que es la iglesia, nos ayuda a ver que Dios nos está guiando. El hecho de estar sometido a un sermón, a una enseñanza el martes, el jueves, te ayuda a pensar en qué es lo que está mal y qué es lo que puede estar mal. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios es la luz que refleja qué es lo que está mal en mi corazón, en tu corazón, y nos ayuda a volver a Él. Ahora, si tú y yo hemos caído en pecado, igual que Israel, vamos a ser disciplinados. Si eres hijo de Dios, vas a ser disciplinado y tienes que saber que la disciplina es buena. Nunca veamos la disciplina como algo malo, como un castigo de un padre caprichoso, sino más bien el amor y la misericordia de Dios que quiere que volvamos a sus caminos. Él lo hace al principio hablándonos con ternura, pero hay un momento que si tú y yo somos demasiado desobedientes, Él ejercerá disciplina. No por maldad, sino más bien por amor y misericordia, para que tú y yo volvamos al Señor. Pero ¿sabes qué es lo bueno, hermano? Que Jehová, nuestro Dios, lo hace todo. Y Él muestra su poder incluso en medio de debilidad, cuando escucha el clamor de su pueblo, escuchando el clamor de su pueblo. Y ese es el segundo punto de hoy, que Dios muestra su poder incluso en medio de la debilidad. Verso 15. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Los hijos de Israel, después de 18 años de estar metidos en su mundo, en sus ídolos, recordaron al único Dios verdadero, se arrepintieron y clamaron, gimieron a Dios.
Y Dios no les dijo, esperen un ratito, necesitan unos años más. Inmediatamente Dios les levantó un libertador, un juez. Ese libertador que iba a liberar al pueblo de la esclavitud física y de la esclavitud espiritual en la que ellos mismos se habían metido. Dios les levantó el libertador que Dios quiso, el libertador menos esperado. No fue un gran guerrero como Otoniel, no fue un gran hombre de batalla, no fue un gran general, no fue un hombre valiente como Josué o como Caleb. Dios quiso mostrar su poder en medio de lo que el mundo llama debilidad, a través de un hombre zurdo, un lisiado, Ahod, hijo de Gera, un benjamita. ¿Por qué es importante la palabra zurdo? Para la época y mucho más para la primera audiencia, fue increíble que Dios esté usando un zurdo para libertar a su pueblo. Tienes que saber que si buscas en la Biblia la referencia a la palabra derecha, la palabra diestra, vamos a ver que siempre tiene buenas referencias. Todas son bastante positivas. Dios jura por su mano derecha, Dios tiene las delicias de su gracia en su mano derecha. El escogido Jesús se siente en su mano derecha. Para las personas la mano derecha siempre es un símbolo de poder, de fortaleza y de habilidad. Para la época, solo un hombre con una buena mano derecha podía empuñar una espada para vencer una batalla. Todas son positivas. Para ser más claro, esta frase zurdo puede traducirse como alguien impedido de la mano derecha. Esa es la forma en la que traduce la traducción al lenguaje actual. Es muy posible que la mano de Ahod, la mano derecha, era una mano paralizada o una mano discapacitada que no logró desarrollarse a la perfección. Así que Dios escogió un hombre diferente, un hombre débil. Era impensable que un zurdo pudiera tan siquiera levantar una espada. El hecho era que estaba impedido. Y eso, hermano, en la época un zurdo era un marginado en la sociedad. Sin ir muy lejos, si hay aquí algunos mayores de 50 años, han debido pasar en el colegio que les amarraban la mano al pupitre a los zurdos para que estén obligados a escribir con la mano derecha. Y hay muchos hoy que son zurdos, pero saben escribir con la derecha porque han pasado por estos procesos. Era mal visto, era malvado, era algo extraño. Ahora imagínense, hace más de 2500 años, un zurdo era sinónimo de debilidad. Era alguien que no servía. Y hay algunas implicancias culturales. Por ejemplo, en la época, hermano, la mano derecha se usaba sola y exclusivamente para comer. Y la mano izquierda se usaba para limpiarte de tus necesidades. Entonces, ¿te imaginas un hombre que era impedido de usar su mano derecha? Usaba una sola mano para ambas cosas y esto era considerado inmundo. Así que Dios está usando al hombre menos esperado. Ahod, el hombre que Dios usó, un hombre débil, pero será un gran libertador para Israel. Este libertador entonces, dice nuestro texto, que hace, vamos a leer, verso 16. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y se la ató en el muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Y Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su vientre, de su silla, y Ahod alargó su mano izquierda, tomó la espada del muslo derecho y se lo hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura, la grasa se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre y le salieron sus excrementos.
Entonces salió Ahot del corredor, cerró tras sí la puerta de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y he aquí las puertas de la sala de la terraza estaban cerradas. En ese momento ellos pensaron que por el aroma el rey estaba haciendo sus necesidades en la sala de verano. Entonces esperaron un tiempo y en su inquietud abrieron las puertas de la sala de la terraza y vieron a su rey, a su señor, caído muerto. Este libertador se hace esa espada de 2 filos, más o menos 50 centímetros de largo, y la esconde en su pierna derecha. En la época era común que las personas lleven las espadas en la pierna izquierda para poder empuñar la espada con la derecha, y era la forma. Nadie iba a revisar el lado derecho de un hombre, mucho menos de un lisiado, a un hombre marginado. Nadie iba a pensar que era un guerrero. Es por lo que Ahot entró con tranquilidad a dejar el tributo al rey Eglón, rey de Moab. Así que le entrega el tributo y en ese momento no tiene la oportunidad para emprender la gran hazaña de eliminar al rey de sus enemigos. Así que desde donde están los ídolos en Gilgal, Ahot retorna y le dice al rey Eglón: tengo un mensaje secreto, un mensaje importante para ti. Entonces Eglón dice: ¿qué puede hacer este pobre hombre? Es un inválido, es un zurdo. Así que el rey confía, no tiene problemas. Ese hombre débil, ese hombre zurdo, él era fuerte, él era grueso. ¿Qué podía temer de este hombre? Así que lo permitió entrar. Cuando ambos estaban solos en la sala de verano, Ahot, confiando en Dios, le dijo: tengo un mensaje para ti, un mensaje de Dios para ti. Así que inmediatamente él hizo lo que hemos descrito. Él sacó su espada, la introdució en su vientre y salieron hasta sus excrementos. En ese momento él salió y cerró la puerta. Y como ustedes saben, al cerrar la puerta salieron los siervos, se acercaron y como sentían el olor, dieron por hecho de que el Señor su rey estaba haciendo necesidades. Así que Ahot esperó para ver y huir un poco. Al igual que la semana pasada, hermano, algunas aplicaciones. Primero, ¿hace cuánto tiempo que no clamas a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no gimes por tus pecados, por restauración, por dejar atrás un pecado que te amarra, que te aferra? Aquello que te enfría, que te aleja de Dios. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando Israel gimió, clamó a Dios por libertad. Hermano, debemos hacer de esto una práctica en nuestras vidas, clamar a Dios por restauración. Hermano, y es impresionante ver cómo Dios usó lo menos esperado. No puedes descartar lo que Dios puede hacer con hombres menospreciados, con hombres que no valen nada, porque Dios actúa en medio de la debilidad. 1 Corintios capítulo 1 verso 26 dice, del 26 al 29: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios es más poderoso, y un hombre zurdo y lisiado es un instrumento para que Dios haga grandes cosas y maravillosas, como vemos en la vida de Ahot. Hermano, no menosprecies quién tú eres, no menosprecies lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, porque no solo es Ahot, sino que es un juez mucho mayor, quien es Jesucristo, un Dios lleno de gracia, no de obras.
Él toma y usa personas que están marginadas a fin de mostrar su poder mediante la salvación por gracia. Saber esto, hermano, destruye toda la mentalidad de la idolatría, porque cuando nosotros adoramos a un ídolo, siempre estamos intentando hacerlo con nuestras propias fuerzas. Estamos intentando tomar el control de la situación. La idea de adorar a un ídolo, de un mini Dios, es poder negociar. Es decir, yo voy a peregrinar tantas cosas y tú me vas a dar esto. Yo voy a hacer tales oraciones y tú me vas a dar esto. Empezamos a creer que podemos pactar y negociar. Esos son los ídolos. Pero cuando tú y yo entendemos que servimos al único Dios verdadero, un Dios soberano y poderoso que usa incluso lo menos esperado, elimina todo eso. Porque puedes confiar de que no importa qué es lo que hagas, Dios actúa por su gracia, por quién es Él, por su naturaleza y por sus atributos. La idea de los ídolos es que tú le das al ídolo lo que él quiere y él te da lo que tú quieres. Pero eso no es amor, eso es manipulación. Así que la idolatría, hermano, funciona por la manipulación. Dios funciona por su gracia y por su amor, por quién es Él, por su eterno poder y sus perfecciones. Ahora, vas a ver en el tercer punto que nuestro Dios es incomparable. Nadie ni nada puede hacerle frente. Dice el verso 26, mas Saúl había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos, había escapado a Seirat, y cuando llegó tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa. Estando él al frente de ellos, les dijo, perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Mas Saúl había escapado de ellos mientras estaban esperando que su señor salga de hacer sus necesidades. Y el autor de Jueces en el relato es tan específico en darnos esta información. Pasando por los ídolos había escapado a Seirat. Verso 19, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo, guarda silencio, y todos salieron. 2 veces nos menciona que Ahod pasó por los ídolos, que Ahod estaba por la sala de los ídolos. ¿Por qué? Porque el autor quiere demostrar que los ídolos no tienen poder, son muertos. Si los ídolos tuvieran poder, hubieran detenido a Ahod. Después de matar a su rey, a quien él adoraba, Ahod pasa como si nada por la sala de sus ídolos y no pueden detenerlo. Ellos ni siquiera saben, no escuchan, no ven que aquel rey Eglón murió. Así que el autor es intencional en decirnos que Ahod pasa 2 veces. La primera vez antes de matar al rey y la segunda vez después de matar al rey. Y los ídolos no pudieron hacer nada. Hermano, porque Dios es más poderoso que todo y todos. Nadie puede detener a Dios, nadie pudo detener sus planes, incluso cuando Dios está usando un zurdo, un débil como Ahod. Si los ídolos fueran reales, si las promesas de allá afuera fueran reales, hermano, hubieran podido detener a Ahod, pero nadie pudo, porque los ídolos no ven, son muertos, no hablan, no oyen, no sienten, son pedazos de metales, de madera. Por eso el autor de Jueces coloca el detalle que Ahod pasó 2 veces y no pudieron hacer nada, porque nadie puede detener a Dios. Jehová es el único Dios verdadero. Tuvo que pasar así. El pueblo, tú puedes pensar y decir, ¿por qué? ¿Por qué esta historia tan extraña? ¿Por qué? Porque el pueblo no hubiera hecho caso a Ahod.
Así que Ahod tuvo que hacer una proeza de gran valentía, matar al pueblo, para que ahora el pueblo, matar al rey Eglón, para que ahora el pueblo pueda pelear con Ahod. Ahora el pueblo agarró confianza. Ahora el pueblo supo que Dios estaba con ellos, porque un hombre zurdo, un débil, venció a aquel rey gigante, grueso y poderoso. Dios entregó a los moabitas en las manos del pueblo y vencieron y mataron a 10,000 hombres. Castigaron a Moab en aquella ocasión y tuvieron paz por 80 años. Una vez más, la gracia y el descanso de Dios fue mayor que las transgresiones del pueblo, porque ellos olvidaron de Dios, hicieron lo malo por 18 años, pero ahora Dios les dio gracia por 80 años. Y ellos no tuvieron que hacer nada, solo gemir y clamar, solo venir a Dios en arrepentimiento, y Dios obró. Una vez más, Dios hizo todo a través de una elección inesperada de un hombre débil. Dios nos recuerda que no siempre trabaja con métodos que nosotros llamamos normales y obvios. Dios libró a su pueblo, les dio un triunfo por medio de un líder inesperado e impredecible. ¿Y por qué un hombre? Porque por un hombre el pueblo pudo pelear como si hubiera ganado la victoria. Un hombre venció, un hombre mató al rey, pero todo Israel se apoderó de esa victoria y pudieron matar a los moabitas. Por un hombre todos vencieron. Dios, hermano, es más poderoso que nada y que nadie. No hay ídolos suficientemente grandes que puedan compararse a Dios. Y recuerda, hermano, lo que eras como una aplicación. Ahod nos enseña de alguna manera que nosotros somos zurdos, lisiados de corazón. Nuestros corazones sin Cristo estaban vendidos al pecado y la maldad. Quizás éramos mucho más testarudos que el pueblo de Israel, pero aún así su gracia obró, porque el vil y menospreciado del mundo ha usado Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, si verdaderamente tú te vuelves a Dios, nuestro Dios no negocia. Él quiere una entrega total. Nuestro Dios no es un ídolo más a quien tú puedes decirle: mira, yo hago estas cosas y tú me das esto. No, Dios quiere una entrega total. Dios quiere que tú te des por completo. Él quiere sumisión absoluta. No por lo que Dios te puede dar, sino por quién es Él. Necesitas amar a Dios por quien es Él. Necesitas honrar y adorar a Dios porque sus perfecciones son eternas, porque su amor y su gracia son incomparables. No podemos hacer tratos con Dios porque no tenemos nada que darle. Simplemente necesitamos gemir por redención y libertad. Como dice un himno antiguo, escrito por Augusto Todd-Ledy, dice: roque la eternidad. Voy a leer algunas estrofas. Dice: no es la labor de mis manos que cumpla las demandas de tu ley. Mi celo no conocería respiro. Aunque mis lágrimas fluyeran por siempre, jamás podría borrar el pecado. Debes salvar y salvar por gracia. Nada traigo en mis manos, solo me aferro a tu cruz. Desnudo vengo a que me vistas, desvalido busco gracia en ti. Sucio vuelo a la montaña, lávame, Salvador, o moriré. ¿Estás intentando hacer negocios, tratos con Dios? Necesitas solo entregarte a Él y disfrutar de su gracia y de su misericordia, aquel rescate inmerecido. Finalmente, vas a ver que el poder de Dios permanece para siempre, incluso en lo impredecible. Verso 31. Después de Ahod vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. De alguna manera, después que murió Ahod, el pueblo, por la gracia de Dios, perseveró en la fidelidad a Dios. No se olvidaron a Dios, no estuvieron adorando ídolos. 80 años en la que el pueblo tuvo paz, se mantuvo fiel de alguna forma. Quizá Ahod era un hombre despreciado por ser zurdo,
pero se mantuvo como un buen líder. Dios lo transformó verdaderamente y fue un buen juez. Quizás Sangar es una muestra de que Israel haya tomado intencionalmente la idea de capacitar a la siguiente generación, de enseñar, de llevarles una vez más a Dios y a su fidelidad y no adorar a mil dioses u otros ídolos. Así que sin problemas de idolatría, hoy vemos un segundo libertador, Sangar, el tercero ya en la historia, pero el segundo en nuestro texto, Sangar, hijo de Anat, quien fue un hombre valiente, dependiente de Dios. Él puso su confianza en Dios. Y es porque alguien le enseñó. Esa generación permaneció. Este hombre solo, una vez más, solo un hombre, hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes y salvó a Israel del dominio de los filisteos. La aguijada de bueyes es la vara con la punta de hierro que se usa para arar la tierra con los bueyes. En el caso de Sangar se cree que era un granjero porque utilizó la aguijada de bueyes para matar a los filisteos. Y es interesante, hermano, porque los filisteos, una de las cosas que hicieron era no permitir armas en Israel, por todo lo que habían pasado y por este historial. Así que Sangar afiló lo que tenía en mano y lo ofreció al Señor. Dios hizo que Sangar peleaba con los recursos menos pensados. Sangar utilizó lo que tenía en ese momento para vencer y Dios lo usó para bien. Algunas aplicaciones en este punto, hermano, es que el evangelio pasa de generación a generación porque hay hombres que se dedican a capacitar, a predicar el evangelio. De Ahot a Sangar pasó esto porque alguien se ocupó de anunciar las verdades de Dios a la siguiente generación. En segundo lugar, hermano, es que Dios sigue obrando de formas inesperadas y misteriosas, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando es de salvación, Él usa lo que posiblemente sea un granjero con escasos recursos para matar a 600 filisteos. Hermano, no menosprecies lo que Dios te dio ahora. Ten contentamiento, porque es suficiente. No hay excusas para servir y adorar a Dios. Si Dios usó una aguijada de bueyes para matar 600 filisteos, Él usará lo que hoy tengamos disponibles para continuar anunciando el evangelio, para continuar sirviendo a Dios. Hermano, lo que hoy tenemos es suficiente. No necesitamos nada para predicar el mensaje para la iglesia, porque Dios es poderoso y puede usar todo lo que tenemos, las herramientas que Él nos dio, que pueden parecer débiles e inesperadas, para la proclamación de su reino. Para cerrar, algunas aplicaciones finales. Hermano, Ahot y Sangar, dos jueces, nos enseña cómo Dios salva a su pueblo. Con su poder en medio de lo que el mundo llama debilidad, Dios salva a su pueblo con lo inesperado, con lo impredecible. Ahot y Sangar apuntan a una sola persona, a la más inesperada. Quizás podemos describirlo como un zurdo, alguien débil, pero es el verdadero libertador, el verdadero juez, Jesucristo. Isaías 53, verso 2 al 3 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Aquel débil para el mundo logró su victoria solo en la cruz del Calvario. En representación de todo su pueblo, como Ahot y Sangar, ellos hicieron el trabajo difícil y el pueblo simplemente abrazó esas victorias y peleó porque el enemigo fue entregado en sus manos. Asimismo, Cristo Jesús hizo todo en la cruz del Calvario, venció la muerte y al pecado para que todo aquel que desee se apropie de esa victoria por la fe y la gracia del evangelio.
Todos los jueces a partir de ahora, Ahod, Sangar, nos apuntan a Cristo. A diferencia de ellos, Cristo no tuvo que engañar como Ahod. A diferencia de ellos, no tuvo necesidad de ayuda como Barak o Débora. No mostró ambición egoísta como Gedeón. No tuvo debilidades imprudentes como Jefté y Sansón. De hecho, cada aspecto de Cristo fue perfecto, sin defectos, libre de pecado, libre de excelente. Y no solo trajo 80 años de libertad, sino que este débil para el mundo trajo libertad eterna. Fíjense en Lucas 23, del 35 al 39. Porque nuestro Dios, hermano, ganó perdiendo. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesucristo sigue siendo el libertador más insólito e inesperado. Él no libertó al pueblo por medio de un gran plan. Él no libertó al pueblo con una gran estrategia, con una espada de doble filo. Él libertó al pueblo en lo que para el mundo es la derrota más aplastante. Nuestro Dios colgado en un madero, la gente mofándose de él. La salvación y la victoria de Dios vino como una historia extraña. Un guerrero, no fue un gobernante, fue un hombre inesperadamente débil para el mundo. C.S. Lewis, en uno de sus libros, dice: hubo una vez un establo que en una ocasión contuvo algo que era mucho más grande que todo el mundo. Así que la libertad, hermano, vino para nosotros por un extraño nacido en un pesebre, por medio de debilidad, no por fortaleza, por medio de derrota, no por victoria según el mundo, por medio de locura y no por sabiduría. Amigo, hoy puedes salir de aquí como Eglón. ¿Por qué como Eglón? Menospreciando al mayor juez que te puede parecer débil. Puedes salir confiando en tu propia fortaleza, en tu propia grosura, en tus obras, en todo tu prontuario de cosas que has hecho. O puedes salir de aquí confiando en Cristo como tu libertador, viendo en Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Quiero cerrar con 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que Dios nos muestra la historia de Ahod y de Sangar
para saber que su poder es inesperadamente precioso. Ponte de pie y entrégate a aquel libertador poderoso que dio su vida en la cruz del Calvario, soportando la ira de Dios, para que tú y yo hoy tengamos libertad eterna. No son 80 años, hermano, es una eternidad. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios.